Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hoy nos escucharán dar un vistazo a un universo vibrante y multifacético de uno de los íconos más influyentes de todos los tiempos, David Bowie. Desde su llegada a la escena musical en los años 60 hasta su legado eterno, Bowie ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, el arte y la moda. En este episodio platicaremos de por qué la figura de Bowie es tan increíblemente coleccionable dentro de la cultura pop y descubriremos los tesoros que esperan ser descubiertos por los verdaderos fanáticos. Hoy me acompaña mi amigo Lalo Banda de nuevo. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, otra vuelta y ya listos aquí para hablar del gran David Bowie. Muy feliz de tenerte aquí de nuevo, amigo. Y para comenzar, les vamos a platicar que David Bowie no solo fue un genio musical, sino también un ícono cultural cuyo legado se extiende a través de múltiples disciplinas artísticas y hasta más allá de las estrellas. Desde su música hasta el cine, la televisión, los juguetes, libros y mucho más, Bowie dejó una marca indeleble en el mundo del entretenimiento y por ende en el del coleccionismo. Entre los 60s y 70s, Bowie emergió como un camaleón musical, reinventándose constantemente a través de personajes como Ziggy Stardust y Aladdin Sane. Su música no solo desafió las convenciones, sino que también se convirtió en una fuerza cultural que trascendió géneros y generaciones. Desde el glam rock hasta la new wave, Bowie capturó la esencia misma del cambio y la autenticidad en una época que buscaba desesperadamente cambios sociales y culturales. Pero más allá de su impacto en la música, Bowie también dejó una marca indeleble en el mundo del cine, la moda y el arte visual. Desde sus papeles icónicos en películas como El hombre que cayó a la tierra y Laberinto, hasta sus colaboraciones con diseñadores de moda como Kansai Yamamoto, Bowie fusionó la estética con la expresión artística de una manera única y provocativa. ¿Cuál crees que sea la época más coleccionable de este hombre que marcó tendencias no solo coleccionistas sino culturales, amigo? Yo te diría que todas. ¿Por qué? Bueno, mira, así como para resumir rápido y para poner un ejemplo pronto, basta ver lo que está haciendo el Museo Victoria y Alberto. El V&A, como se le conoce, está preparando para el próximo año una exhibición que va a ser ya permanente y que se sabe por distintas agencias de información y medios que hay más o menos unos 80,000 artículos vinculados a. Esto va a ocurrir obviamente en Londres, que es donde está este museo, y bueno, hay trajes, hay instrumentos, hay fotos, hay cartas, hay letras, hay artículos que pertenecieron y que estuvieron vinculados al camaleón. Y no es cualquier cosa, o sea, se trata de un museo dedicado a las bellas artes y a las artes decorativas. Por sí solo el V&A promueve todas las ramas de las artes, también incluye diseño, también hay performance, y el único objetivo de este museo realmente es celebrar la creatividad y la cultura en la expresión que tú me digas. Entonces, de Bowie aquí va a haber objetos, diseños, va a haber moda, va a haber música, que van desde el Major Tom hasta el Duque Blanco. Va a estar el traje de Ziggy Stardust que hizo Freddie Buretti en el 72, con todo y las botas de luchador, que esas botas tienen una raíz mexicana porque le gustaban las botas de los luchadores y por eso Ziggy trae esas botas. También ahorita que decías de Kansai Yamamoto, de la gira Aladdin Sane va a estar el traje del 73, va a estar el Union Jack Coat, que fue el que diseñó el propio Bowie con el ya fallecido Alexander McQueen para la portada del Erling en el 97. Entonces, pues la verdad es que esta colección pues, recorre todo, incluye todo. Nada más para que te des una idea, esta muestra consiguieron asegurarla por una suma de 10 millones de libras, que en pesos mexicanos son más o menos como 209 millones de pesos mexicanos. Esta cifra la consigue una familia que se dedica a esto del coleccionismo, que es la famosa familia Blavatnik, y Warner Music, que es quien tiene a la fecha parte de los derechos de David Bowie, ¿no? Entonces, si hacemos cuentas, en años, lo que esta exposición permanente va a abarcar son 60 años, o sea, 6 décadas, en las que el Duque Blanco se dio el privilegio de cambiar el rumbo de la música y de las artes en varias ocasiones, ¿no? Ahora, esto que te estoy platicando no es nada más que el principio, ya que este archivo además va a estar disponible para todo el mundo a través de una cosa que crearon con el Bowie Estate, que se va a llamar el Centro David Bowie para el Estudio de las Artes Escénicas. Va a abrir justamente también el otro año, no tienen una fecha, se sabe que va a estar en el Parque Olímpico en Queen Elizabeth en Stratford. Y bueno, ¿esto qué significa? Se preguntarán, pues que todos los que sean fans del Blackstar van a poder conocer en vivo
y a todo color estos procesos creativos que él tenía. Creo que los pocos que han logrado ese detalle sobre Bowie son dos hombres. Uno es Paul Trinka, que es autor de una biografía que se llama David Bowie Starman, la biografía definitiva. Y sí, ya sé que el título biografía definitiva puede hacer que muchos salgan corriendo, pero en verdad este libro es muy importante y muy valioso, porque el tesón con el que este periodista británico se dedicó a hilvanar la vida de este hombre es muy notable. También, incluso si quieren darle a más detalle, por ejemplo, a lo que pasaba en su cabeza antes de que podamos acudir a este museo y a este centro específico para Bowie, es un libro de un hombre que se llama Benoit Clair, que se llama David Bowie, la historia detrás de sus 456 canciones. Así de preciso y de detallado está este otro libro. Ahora, volviendo a la colección, y ya para cerrar esta primera parte, la colección también va a tener manuscritos de letras de canciones como Heroes. Pues imagínate poder ver el puño y la letra de Bowie con esta canción tan emblemática, pero también va a haber cartas, partituras, artículos de moda, fotos, por ejemplo, de gente como Terry O'Neill, de Brian Duffy, que Brian Duffy por ahí hace unos 3 o 4 años trajo aquí a la Ciudad de México una muestra fotográfica con fotografías de David Bowie, Helmut Newton y Mick Rock, que Mick Rock también hace unos años con el gran Pedro Meyer, que tiene un museo acá por Cuatro Caminos, montaron una exposición increíble de fotografías que Mick Rock le tomó a lo largo de los años a David Bowie. Entonces imagínate volver a ver estas fotos y videos, los diseños de los escenarios que utilizaba en las giras, las portadas de los discos y también los premios y los instrumentos, porque aparte de todo Bowie era un multiinstrumentista, ¿no? Bocetos incluso también, que esto también es muy importante, de proyectos que hasta ahora no los ha visto nadie más que la gente con la que trabajó. O sea, el público no sabe de estos proyectos que se quedaron guardados por mucho tiempo, algunos, otros desgraciadamente ya no pudieron suceder porque él murió. Pero digo, con esto a manera de contexto se explica un poco por qué te decía al inicio de la intervención que todas. Y es que desde vinilos originales hasta objetos de escenario, hay una amplia gama de memorabilia que los fanáticos pueden buscar y adquirir. Los trajes extravagantes usados en sus giras, los vinilos raros de edición limitada y los objetos personales como letras manuscritas, como nos platicabas, y fotografías autografiadas son solo algunas de las gemas que pueden encontrarse en el mundo del coleccionismo de Bowie. ¿Qué crees que hace que el legado de Bowie sea tan duradero y relevante incluso décadas después de su fallecimiento? Porque lo hablamos un poco en el episodio de Elvis Presley, que por ejemplo las nuevas generaciones conocen a estas grandes figuras de la música como Elvis o él, pero no a bandas como, no sé, Berlín. ¿Qué hizo bien Bowie para traspasar el tiempo y el espacio? Híjole, mira, yo creo que además de su genio creativo, que ha sido adjetivizado en algunos momentos como un apetito voraz de un plagiador insaciable, pero creo que esa capacidad tan única que tenía para reinventarse y dejar una marca en el mundo, cada que esto ocurría, porque aparte era prácticamente su sello, y no solo en lo musical, sino en el paquete completo, por decirlo de alguna manera. Pero también para conseguirlo no hay que olvidar que a él le gustaba mucho rodearse de talento que estaba a la par de sus exigencias, porque pues sí, muy bonito y muy fantástico este idilio que tenemos con el Mayor Tom, pero hay que decirlo, también como genio era una persona muy demandante, perfeccionista y hasta cruel cuando de hacer su música se trataban. Digo, los que lo acompañaban en el estudio, si algo le han concedido a lo largo de los años, es que tenía una capacidad única para sacar lo mejor de esa gente, ¿no? Cuando estaban trabajando, musicalmente hablando. Ahora, circunscribiéndonos a lo musical, pues ahí tienes, por ejemplo, el talento del guitarrista de Mick Ronson. Sin él, su primera etapa o rolas como Moonish Daydream, pues no serían lo que es. Lo mismo pasa con Mike Garson, que en algún momento incluso Mike llegó a pensar que el Bowie era más pianista que él por la manera en que le daba instrucciones al momento de montar, por ejemplo, Starman, o de trabajar con personas como Brian Eno, como Tony Visconti, como Neil Rogers, incluso llegar a producir discos como Transformer para Lou Reed o The Idiot y Lost for Life para Iggy Pop. Siguiendo por esa línea, también están los ritmos de los que elegían nutrirse, ¿no? Ahí también hay para escoger, o sea, tienes a Little Richard, que según el propio Bowie era su primera gran influencia, hasta grupos ya más contemporáneos como Underworld, o como Prodigy, o como Placebo, o como los Smashing Pumpkins, y así hasta llegar al cuarteto del saxofonista Donny McCluskey, que fue al que reclutan él y Maria Schneider para hacer Blackstar, para que le dieran esa atmósfera, esa aura tan inquieta y tan volátil que David quería tener en ese disco, luego de haber escuchado gente como Kendrick Lamar. Ahora, hablando de otra disciplina como la pintura, tienes a gente como George Underwood, que él fue el encargado de realizar la contraportada del Space Oddity de su segundo disco, del primero también del Honky Dory y del emblemático The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Este hombre las hizo. Ya hablando de coleccionar a David Robert Jones, que es como se llama originalmente este artista británico, en el caso de la contraportada del Space, hoy en día tú puedes hacerte con una copia certificada de The Depth of the Circle, se llama la pintura. Te cuesta más o menos, o te costaría 8,365 pesos, algo así como unas 400 libras. O la portada del primer disco de Bowie, de Honky Dory, que te costaría como unos 10,500 pesos mexicanos. En el sitio de
George Underwood. Esto es importante, este hombre sigue vivo y si tú le escribes y le pagas lo que cuestan las portadas, él te las manda y te las manda certificadas, y así podríamos seguir hasta acabar o más bien hasta abarcar cada una de sus épocas y cada una de las disciplinas en las que a él le gustaba integrar, ¿no? Al momento de crear. Ahora, con respecto a lo otro que me preguntas de qué hizo bien para traspasar el tiempo, pues va a sonar un poco fuerte, pero yo creo que si algo hizo bien fue importarle literal un carajo lo que tuviera que hacer para convertirse en el número uno. Justamente gente como George Underwood, precisamente que fue compañero de Bowie en la escuela, él tiene por ahí algunas anécdotas, unas más graciosas que otras, pero él cuenta que en los inicios cuando empezaron a trabajar juntos, ellos tenían un pacto en el que David supuestamente iba a hacer la música por siempre y para siempre y George la iba a ilustrar por siempre y para siempre. Pues bueno, cuenta que en menos de un año de haber comenzado a cantar, un buen día llegó Bowie y les dijo a todos, incluido George, ¿sabe qué? Que ya decidí deshacer este grupo, pero ya fundé otro. Entonces, para él, como su cuate de muchos años, pues darse cuenta que Bowie tenía prioridades más importantes que honrar su amistad, pues sí, dice que sí, como que lo bajoneó, ¿no? Pero normalmente para él así funcionaban las cosas, o sea, en ese entonces Bowie tenía 17 años, pero aún con esos 17 años, a él no le impidió mostrarse con muy poco arrepentimiento para hacer este tipo de cosas. Y incluso parte de esa anécdota es que dicen todos los que trabajaban con él que él tenía una frase que era muy breve que decía, número uno, colega. Entonces dice que justamente George en esa ocasión fue lo último que alcanzó a escuchar de Bowie antes de que se separaran, y mucha gente que trabajó con él decían eso, o sea, es que a él lo que le importaba era ser el número uno, ¿no? Ahora, con esto no estamos promoviendo el trastorno de personalidad narcisista, ni es como una justificación para lastimar a las otras personas o aprovecharse de ellas, ni nada parecido. Simplemente lo que trato de ilustrarte con esto que te estoy diciendo es, de alguna manera, cómo esa misma mentalidad por la que en algún momento pueden llegar a criticar a las personas, ¿no? Por ejemplo, saliéndonos un poco del perfil musical, gente como Michael Jordan, que a la hora de, pues sí, o sea, estas personas que tienen este nivel de excelencia tan alto en sus rubros, tienen como un código propio y nunca van a dudar en llevarlo hasta las últimas consecuencias para trascender, como en el caso que estamos hablando, ¿no? De Bowie o por ejemplo de Prince, se me ocurre. Digo, la contraparte sería terminar como el personaje de Cate Blanchett en Tar, pero también es hablar un poco, quizás tratar de entender que al final se trata de personas, no comunes ni corrientes, sino de humanos, ¿no? Con los mismos matices e inquietudes que cualquiera de nosotros, y yo creo que eso pues nos sirve para conocerlo más, para entenderlo más, para acercarnos incluso más a su legado y para valorar, sí, con los ojos del fan este legado, pero también tener un poquito más de conciencia quizá de cómo uno de nosotros, un humano como cualquiera de nosotros, tiene esa capacidad, como lo decías al principio del episodio, ¿no? Para convertirse en uno de los íconos más influyentes de todos los tiempos, ¿no? Y vaya que Bowie lo es. Cada cierto tiempo existen estas personas como muy maravillosas, como muy extraordinarias. Ya sé que son humanos, pero creo que en su caso también llegó un punto en como que hizo de todo. No sé si la has visto, yo creo que no, creo que he sido la única persona que ve ese tipo de películas en su adolescencia. Hay una película que se llama Band Slam. Aquí le pusieron High School Rock. Es como High School Musical, pero según ellos con bandas de rock. Y sí, es para chavitos, es para adolescentes, tiene muy bajo presupuesto, pero aquí lo interesante es que la película va de un chico que es nuevo en una escuela, conoce a una chica que de hecho es Vanessa Hudgens, la de High School Musical, y para no hacerles el cuento muy largo, hacen como una guerra de bandas. Obviamente hay una historia ahí como de romance, de adolescentes, ya sabes, el típico chico que se enamora de la chica y shalala, pero aquí lo interesante es que mientras va avanzando la película, hay una voz en off del protagonista que le va contando todo lo que está pasando a alguien, y uno creería es su diario o está escribiendo un blog o algo, ¿no? Bueno, para no hacerles igual la historia tan larga, al final, cuando las cosas mágicamente en el mundo adolescente le salen bien, te dice, oye, y espero que esta historia no te haya aburrido, shalala, y espero que un día me contestes porque eres mi ídolo. Bueno, el punto es que al final al quien le estaba escribiendo era David Bowie, y David Bowie sale en esa película contestándole, pero es muy interesante la forma en que este señor, que uno nunca se hubiera esperado que hubiera salido en este tipo de películas, creo que llega un momento en que como que ya le valió, y fue una persona que experimentó de todo, y todo me refiero a todo, en todos los ámbitos. Y es bonita la película porque David Bowie sí le contesta, entonces está chido porque aparte cuando el chico está hablando que no sabes quién es, se expresa muy bonito hacia esa persona, y resulta que David Bowie, su ídolo, sí le contestó. Sí, pues es que es lo que te digo, o sea, yo creo que esos son el tipo de cosas que lo mantienen en el lugar en el que está, ¿no? Hablábamos de ese ánimo voraz de plagiar. Hay mucha gente, y a mí me ha tocado ver gente hablando mal de él. Y digo, no, o sea, no me escandalizo, simple y sencillamente se refieren a él como, sí, pero es que él
me robaba la música y es que, o sea, pero él nunca lo ocultó, él siempre, igual que Picasso, igual que Cerati lo decían, o sea, es que los grandes artistas roban y roban de tal manera que no estás inventando nada de ningún lado, ¿no? Simplemente estás tomando inspiración de otro lado para crear piezas distintas, pero con un alcance o con una repercusión increíble, ¿no? Ya me quiero yo imaginar si él no se hubiera inspirado desde Somewhere Over the Rainbow para crear Starman, pues no tendríamos Starman, ¿no? Sí, y es que es un hecho innegable que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, el arte y la moda, por lo que ya estamos en el punto del podcast donde vamos hacia el top coleccionista y en este capítulo mezclaremos un poco de todo para que escuchemos la importancia de esta figura aún hoy en día. En el número 1, según los portales katawiki.com y consequence.net, uno de los ítems más caros de esta figura icónica es un tocadiscos Musical Pets Turntable que fue parte de una subasta de 2 días en Londres en 2016. El tocadiscos personalizado David Bowie de Brion Vega se vendió por una impresionante cifra de $324,000, algo así como 5,383,908 pesos mexicanos. Diseñado como un animal musical, el tocadiscos fue creado por Achille y Pier Giacomo Castiglioni en Italia en 1966. Estaba hecho de madera laminada en plástico, aluminio pintado y policarbonato, y se presentaba sobre ruedas personalizadas. De hecho, se dice que esta obra de arte de color crema era el orgullo y la alegría del líder de la banda. En esa misma subasta hecha por Sotheby's en 2016, se subastaron 267 piezas de la colección personal de arte de David Bowie. El lote incluía obras originales de Jean-Michel Basquiat, Frank Auerbach, Marcel Duchamp, Henry Moore, Graham Sutherland y Damien Hirst, que en total alcanzaron más de $41 millones. También estuvieron en oferta algunos artefactos más personales de Bowie, incluyendo su radio despertador y una máquina de escribir. Y este tocadiscos está bien curiosito, parece que tiene ojitos y carita. Está increíble porque chido. Aparte cuando me pasaste el guión y venían justamente estas notas dentro del guión, o sea, lo ves y claro que es de él, o sea, tiene toda la estética de algo que pudo haber mandado a hacer David Bowie y creo que eso está bien padre en el sentido de que justo cuando él murió, una de sus últimas voluntades o de sus voluntades ya escritas era que él quería que todas sus cosas las subastaran, no quería que su gente se quedara con todo eso, ¿no? Entonces de alguna manera pues no sé si es como disgregar un poco su persona o su espíritu a través de todos estos objetos y que todos aquellos que tengan obviamente la capacidad económica para poder, no sé, comprar un Basquiat o para comprar la máquina de escribir que seguro ocupó para muchas de las canciones que nos ponen de buenas en un mal día, pues las pudiéramos tener. Digo, creo que también eso es algo padre que sucede con Bowie, que puedes ser muy fan y a lo mejor no puedes tener para comprar este tocadiscos increíble. Está muy bonito, de verdad, búsquenlo para que lo vean. Te puedes comprar una playera de Bowie y ser feliz. Sí, vamos a subir las fotos. Aquí estoy viendo la máquina de escribir. Es que hasta la máquina de escribir tiene su estética. Está súper bien cuidada, es roja. Aquí también hay unos aleros que se subastaron y es que sí, eran sus cosas. Totalmente, con toda la esencia de lo que él reflejaba en sus videos y en sus personajes, ¿no? En el número 2 tenemos un raro LP que se convirtió en la venta más cara de Discogs en la historia. Según el portal de vinylfactory.com, una edición original en el Reino Unido del segundo álbum homónimo de David Bowie de 1969, luego reeditado como Space Oddity, se vendió en Discogs por $6,826. Es la pieza musical más cara jamás vendida en el sitio. Discogs señala que las enormes ventas junto con la muerte del ícono de la música no son una coincidencia, sino una tendencia. Por más morboso que parezca, generalmente hay un aumento en las ventas en el mercado para un artista determinado cuando fallece, dice Ron Rich, director de marketing de la empresa. Los coleccionistas buscan apoderarse de esa parte de la historia, quieren poseer esa parte de la historia, continuó. Gracias a la precisión de los datos de Discogs, este coleccionista en particular pudo identificar exactamente esa primera edición. El poder de la primera edición es un modelo clásico de oferta y demanda. Hay un número finito de ese álbum y aún menos los que se lanzaron bajo el título David Bowie, que después se convirtió en Space Oddity. Encuentra uno en buenas condiciones y podrás revivir ese momento en que lo escuchaste por primera vez. Es difícil ponerle un valor monetario a eso. Sí, completamente. Digo, aunque sí lo tiene, sí lo tiene. Eso de invaluable, como nos decía Iván cuando hablábamos de Del Toro, pues
sí, desgraciadamente también tiene un valor monetario, ¿no? Aquí lo padre es que este LP del que estás hablando, la contraportada, es la que les comentaba ahorita, que ustedes, si tienen por ahí un cambiecito guardado, ¿no? Unos 10,000 pesitos o unos 8,000, por ejemplo, unos 8,000 pesitos, 8,500 pesos más o menos, pueden comprar la contraportada de ese LP. La pintura se llama Death of the Circle y es una pintura aparte que trae a Bowie en distintas maneras. Justamente es la contraportada de este disco homónimo que después pasó a llamarse The Space Oddity. Y si les sobra más bien 1,000,000 de pesos, en el número 3 tenemos uno de los ítems más caros que encontramos buscando en eBay y que me llamó bastante la atención porque es una moneda de oro del artista con un valor de 70,000 libras esterlinas, que ya pasado a pesos mexicanos está en 1,469,823.14 pesos, pero la verdad es que está increíble. Es de oro, tiene de un lado a la reina ya fallecida y de un lado tiene aquí, pues sí, esculpido al que a Don Bowie, pero la cajita tiene su foto y está bien chida. Si pueden en eBay búsquenla, la encuentran como Royal Mint Music Legends 2020 David Bowie, moneda de oro de 1 kilo a prueba. Y es que aparte de eso, o sea, en 4 años de haber fallecido, ya le hicieron su propia moneda de oro, respaldada por el Reino Unido, ¿no? En este caso por la Casa de Moneda Real. Está increíble, prohibitiva, pero o sea, así de importante y de relevante fue este señor, no nada más para el Reino Unido, ¿no? Para todos, pero digo, el al ser de ahí, que lo distingan con un honor como este, hubiera estado padre que fuera cuando estaba vivo, pero normalmente este tipo de cosas se conceden ya cuando uno pasó a mejor vida, ¿no? Sí, de hecho, la cuenta oficial de eBay es de Britannia Coin Company, o sea, ya de ese tamaño es que ahí pueden conseguir su monedita. En el número 4 tenemos autógrafos. Al ya no estar presente, es un hecho que las firmas de Bowie son sumamente cotizadas. En eBay pueden encontrar varias fotos autografiadas que van desde los $900 a los $2,500 aproximadamente. Y pues aquí más bien también es fijarse mucho en que traigan certificado, que traigan pruebas para no caer en falsificaciones. Claro, y también tomar en cuenta que va a depender mucho del objeto en el que esté estampada esta firma, ¿no? No es lo mismo que no sé, un póster, a, no sé, un programa de mano, o uno de los discos, ¿no? De los más representativos quizás. Entonces sí, ahí hay que tener, como dices tú, la precaución quizá de tener un documento adicional que avale esa firma para que pues el dinero que ustedes vayan a invertir en adquirir a lo mejor algo pues un poco más accesible, pues no se vea truncado por una falsificación o por una estafa. Es que mira, aquí estoy viendo uno que está en $995 y la foto se ve medio arrugada, la verdad son 16,538. Pero acá estoy viendo otra de la película del Laberinto y aquí sí se ve que trae su certificado y este cuesta $2,495, que son 41,471.36 pesos mexicanos. Entonces, realmente sí están disponibles, aunque el señor ya no esté, pero sí, fíjense muy bien en las condiciones en que están las fotos. Sí, sobre todo ahora que la venta en línea es como, digo, nos acerca también muchas cosas, pero también nos pone en riesgo de ser estafados, ¿no? Entonces, pues sí, procuren revisarlo todo muy minuciosamente, incluso hasta las procedencias luego de los sitios, ¿no? Porque de repente ya ves que a veces son muy listos para replicar los templates y piensas que estás comprando en un sitio y realmente no, estás comprándole a alguien en la deep web y ni siquiera sabes. En el número 5, para el coleccionista amateur o con un presupuesto más apretado, en Amazon hay una amplia variedad de productos muy accesibles. Desde sus discos relanzados hasta el Monopoly de Bowie, los precios van desde los $10 hasta los $50. O sea, hay Bowie para todos. Y como decías hace rato, es un personaje hasta cierto punto accesible. Usualmente en estas grandes tiendas de ropa rápida siempre hay algo del cantante. Hay hasta muñecos, Mattel sacó una Barbie inspirado en él. Obviamente creo que es un artista más versátil a comparación de, por ejemplo, de lo que hablamos en Elvis, que en Elvis se sacó como mucha memorabilia basura en algún momento de la vida, y acá este artista creo que existe un poquito más cuidado en ese aspecto. Sí, porque también él, y digo, ahorita lo platicamos un poquito más adelante, pero normalmente se tenía mucho cuidado en dónde aparecía su cara o con qué marcas se le asociaban. Y también eso es algo interesante, porque normalmente cosas que él respaldaba o decidía respaldar o asociarse eran muy bien recibidas por todo el mundo, o sea, era como el toque mágico, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, hay algo que podría tener sentido en el punto de por qué Bowie se volvió tan comercial, y es que él tuvo la mala fortuna de en algún momento de su vida venderle los derechos de sus masters a un infame señor llamado Tony DeFries.
Tony DeFries fue su representante durante muchos años, pero a la larga él hizo lo mismo que Adam Klein hizo con los Rolling Stones y con los Beatles, y se fregó a la mala por una cantidad, si tú lo quieres ver, irrisoria, sus masters. Entonces de repente él no tenía acceso a tantas cosas con su música como lo podía tener alguien más, y él también estaba negado a hacer algo con eso porque obviamente pues ese dinero no iba a ir para él. Hay ahí por ahí una anécdota bastante interesante de cómo él al final recuperó sus derechos y sus masters a partir de unos bonos, o sea, hasta el mercado bursátil fue a dar a David Bowie con tal de recuperarlos. Pero también tiene mucho que ver eso, o sea, que él decidiera o tomara esa decisión de diversificar tanto su imagen porque no tenía el dinero para recuperarlos, y de alguna manera eso para él representaba el dinero que al final le permitió recuperar esos derechos que Tony DeFries le quitó alevosamente en algún momento de la vida, ¿no? Y con ese top coleccionista, amigo, si pudieras tener un artículo de memorabilia de Bowie que no esté relacionado con la música, que es, creo, donde más resaltan sus coleccionables, ¿cuál sería y por qué? Pues mira, cuando grabamos el episodio de Coleccionando Vampiros la temporada pasada, les hablaba del Ansia o de Hunger, que es como se llama la película dirigida en el 83 por Tony Scott. Cuando terminen este episodio pueden ir a escuchar ese episodio si quieren y van a saber de qué les estamos hablando. Pues bien, en este filme David Bowie interpreta a un hombre, bueno, no es un hombre, es un vampiro que se llama John Blaylock, que en la secuencia inicial utilizaba unas gafas redondas muy padres, así oscuras. Si no me falla la memoria, son de un diseñador, son de Yves, creo, de Yves Saint Laurent. Creo que sería eso. ¿Y por qué? Bueno, pues debo confesar y contar un poquito a modo de anécdota que toda esa cinta tiene un tono súper erótico, muy al estilo del cine que se hacía en los 80s. Pero eso ni mi primo ni yo lo sabíamos. Así que imagínense la agradable sorpresa que nos llevamos cuando la vimos a escondidas en la Betamax a altas horas de la noche en casa de mis abuelos paternos. Fue muy divertido. Entonces esa secuencia inicial fue justamente una de mis primeras referencias sobre eso que llamaban por aquel entonces hacer cosas de adultos. Así que solo por esa anécdota creo que para mí valdrían mucho la pena. Y porque están increíbles, de verdad, búsquenlas, están muy muy padres. Además que en esa secuencia inicial, independientemente de esto que les estoy platicando, está sonorizada por la canción de Bauhaus, por Bela Lugosi's Dead. Y de hecho sale Peter Murphy en la secuencia inicial mientras David Bowie está haciendo de las suyas con Catherine Deneuve. Sí, yo creo que sería eso, sin lugar a dudas, esos lentes. Y ya que escuchamos el top de lo más coleccionable, les voy a platicar que Bowie, conocido por todas estas cualidades extraordinarias de las cuales ya nos contaste, también era un gran coleccionista. A lo largo de su vida, desarrolló una fascinación por una amplia variedad de objetos y artefactos que reflejaban sus intereses eclécticos y su pasión por la historia, el arte y la cultura pop. Una de las áreas en las que mostró un profundo interés fue la del arte visual. Coleccionaba obras de una amplia gama de artistas, desde los maestros clásicos hasta los contemporáneos más vanguardistas. Sus gustos variaban desde el impresionismo hasta el surrealismo y el arte pop, reflejando su aprecio por la experimentación y la innovación en el arte. Además del arte, coleccionaba libros. Tenía una extensa biblioteca personal que abarcaba una variedad de géneros, desde la literatura clásica hasta la ciencia ficción y la filosofía. Los libros no solo eran una fuente de inspiración para su propia creatividad, sino también una forma de explorar nuevos conceptos e ideas. Otro aspecto notable de la colección de Bowie era su fascinación por los objetos relacionados con la cultura pop y el entretenimiento. Coleccionaba juguetes vintage, cómics, pósters de películas y otros objetos que evocaban la nostalgia de su infancia. También tenía un interés particular en la moda y la indumentaria. Coleccionaba trajes, accesorios y prendas de diseñadores icónicos, tanto contemporáneos como históricos, que reflejaban su estilo único y su sentido del espectáculo en el escenario y más allá. Si pudieras tener una conversación con Bowie sobre su propia colección personal, ¿qué te gustaría preguntarle, amigo? Híjole, es como, o sea, de entrada tener una conversación con él. Se antoja algo de ensueño, pero yo creo que más que preguntarle sobre la colección, le pediría que me recomendara un libro, una canción y una película. Ay, ¿y qué crees que te contestaría? Eso es lo que yo quisiera saber. Por ahí se sabe que él era muy fanático de Rebelión en la Granja y en algún momento de la vida él la quiso llevar a hacer como una adaptación al cine, pero no lo dejaron los herederos de Orwell. Entonces por ahí en algunas letras de las canciones se habla del Gran Hermano y eso en las canciones de Bowie. Pero sí, yo creo que más que preguntarle, sí le pediría que me recomendara un libro, una película y una canción. ¿Por qué? Porque de ahí salían cosas que pues a muchos de nosotros nos gustan en sus canciones, de su estética, ¿no? Entonces, sí, yo más que preguntarle, yo le pediría que me recomendara un libro, una película y una canción y ver de ahí qué sale. ¿Y cuál
es tu opinión sobre la preservación y el legado de la obra de Bowie en el futuro? Sabemos que son unos zapatos bien grandes para llenar, pero como que sí nos hace falta una figura reciente así de icónica y por consecuencia coleccionable, ¿no? Ya no los hacen. Pues mira, yo creo que para muestra está lo que te platicaba al inicio, lo que el V&A Museum está haciendo. Y eso lo están haciendo justamente gracias al trabajo del David Bowie Estate. Eso y el hecho de que, pues además de la colección, se vaya a crear el David Bowie Center for Study of Performing Arts. Yo creo que es algo bien importante y habla bastante bien de sus albaceas, a diferencia de otra gente que administra otros bienes, ¿no? Hay quizá un poco entre la subjetividad de los herederos, ¿no? Porque, por ejemplo, con el caso de las biopics que se han querido hacer o que quieren hacerse y para las que no han querido prestar los derechos de las rolas, ¿no? Que fue lo que le pasó a Gabriel Ranch en el 2020 con Stardust, que iban a hacer una biopic de Bowie, pero no podían mostrar la música, ¿no? Lo mismo sucede cuando en el 22 anuncian el famoso Bowie and the Blockchain, que eran unas obras NFT creadas por, creo que 9 artistas que le rendían homenaje a Bowie. Aquí lo que se salvaba era que las ganancias se iban a donar a una organización humanitaria que lucha contra la pobreza a nivel mundial, que se llama CARE, de la que Iman, que es la esposa, la viuda de David Bowie, es una de sus principales defensoras a nivel global, ¿no? Pero bueno, yo creo que de entrada asegurar el legado de Bowie como lo están haciendo, y lo que a mí me parece más chido de todo es acercarlo a los fans, porque la misma familia sabe que sin los fans esa repercusión, por muy genio que seas o por muy bueno que seas, no pasaría, ¿no? Entonces yo creo que eso ennoblece mucho el actuar del Bowie Estate, más que los otros dos ejemplos de los que hablábamos ahorita de los NTFs y de los derechos de las canciones. Yo creo que esto, o sea, ponerle ahí a los fans, digo, ya vamos a tener que peregrinar ahora a Londres para poderlo ver, pero yo creo que eso, Lili, habla muy bien de la familia y que nos sigan dando chance de acercarnos y de conocernos y de inspirarnos, porque realmente eso es lo que pasa con ese tipo de exposiciones, ¿no? Sales inspirado, sales con ganas de crear, si te dedicas a crear o a escribir, te vas a inspirar y eso está bien padre. Y actualmente, amigo, no hay una figura así, ¿verdad? Ya no va a haber, ya esas leyendas ya no existen. ¿O tú qué opinas? Pues un David Bowie así como tal no lo veo en el futuro, ni tampoco hoy en día. O sea, mucho han criticado a Harry Styles por poner un nombre sobre la mesa, y digo Harry Styles porque en algún punto él, ahora que empezó a usar los trousers y a salir así en sus conciertos, yo me acuerdo que a mi esposa le decía, oye, es que esos trousers son de Bowie. Obviamente uno como fan de Bowie pues los asocias a Let's Dance, ¿no? Y a esa época de Bowie, pero lo que no sabemos es que esos trousers los encontró en el armario de una novia que tenía cuando vivía en Estados Unidos, y que le dijo, ay, esos pantalones están increíbles, y le dijo, claro, eran de mi papá fue músico y ese tipo de pantalones se usaban. Entonces él se los pone para inventar este nuevo personaje en Let's Dance, y tarán, oye, entonces ahora criticamos a Harry un poco por eso, pero pues realmente es eso, o sea, a través de ese tipo de cosas este hombre va a seguir vivo, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre. Sí, es muy difícil que haya hoy en día una persona con las características musicales o psíquicas para crear algo como lo que él creaba, pero tampoco creo que lo necesitemos, porque creo que lo platicamos hace ratito, o sea, se siguen creando cosas y van a seguir saliendo cosas, porque hasta donde se sabe él dejó instrucciones para ir liberando cosas tras su deceso, cuando él sabía que ya era casi que un punto sin retorno lo que iba a pasar con él a causa del cáncer. Y entonces pues vamos a seguir teniendo Bowie para rato. Creo que tampoco necesitamos pues otro David Bowie, porque David Bowie siempre va a ser David Bowie, ¿no? Leyendas, pues por ahí siguen vivos los Stones, por ahí sigue vivo Bob Dylan, Eric Clapton, pero no, sí, o sea, coincido contigo, son unos zapatos muy grandes de llenar. Muy grandes. Y también yo insisto, creo que no necesitamos que los llene alguien, mientras siga habiendo estos guiños de artistas nuevos o musicales o en moda o en pintura, yo creo que pues eso va a seguir resonando, ¿no? En nuestro inconsciente y en el de todos aquellos que somos pues fanáticos de lo que él hizo. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que, según el portal ask.com, hay una nota donde se cuestionan si David Bowie era psíquico. Es difícil saberlo con certeza, considerando que su 25 y último álbum fue lanzado apenas 2 días antes de su muerte. Las audiencias de todo el mundo quedaron impactadas al enterarse de su deceso, ya que Bowie, sufriendo de cáncer de hígado, mantuvo su enfermedad oculta a sus fanáticos. Su productor, Tony Visconti, describió el último álbum de Bowie como su despedida en una emotiva publicación en Facebook. Siempre hizo lo que quiso hacer y quería hacerlo de la mejor manera. Su muerte no fue diferente de su vida, fue una obra de arte. Hizo Blackstar para nosotros como su regalo de despedida.
lo cual me hace pensar que hasta creía en fantasmas y era muy espiritual en ese aspecto. Fíjate que él estuvo a nada de hacerse budista. En algún punto de la vida tenía un lama que lo enseñó a meditar. Ese lama lo platicaba después, un poquito antes de que muriera, o no me acuerdo si después realmente, ahí sí me falla un poco la memoria, pero él lo platicaba. Él decía, Bowie estuvo a nada de rasurarse la cabeza y de encerrarse en un templo y volverse monje budista. Lo único que lo hizo salir de ahí fue este lama que le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar aquí, lo tuyo es allá afuera, lo tuyo es la música. ¿Quieres trascender? Lo vas a hacer con lo que estás haciendo, no con lo que no debes de hacer. Está bien que sigas los preceptos del budismo, y lo siguió hasta, yo creo que su muerte, y tal lo siguió que lo que pasó con Blackstar es algo único. 2 días antes de que muriera sale el disco, y no te quiero yo contar, igual tú si te acuerdas, pero a lo mejor muchos de los que nos escuchan estaban más chavitos todavía. No les queremos contar lo que sucedió con ese disco. O sea, lo que sucedió con Blackstar no lo ha hecho ningún otro disco, ni ningún otro artista. Yo creo que hasta morirse lo supo hacer bien. Y hasta los videos, por ejemplo, tú ves Lazarus o ves Blackstar y ves lo que te está diciendo audiovisualmente el video. Él está subiendo, él está ascendiendo mientras está cantando. Y eso pasa. Ahora Bowie nos canta desde el más allá y nos va a seguir cantando, porque te decía, o sea, hace ratito, o sea, él dejó instrucciones muy precisas en el aspecto de que había material, y hay material inédito que se iba a ir sacando cada cierto tiempo. Entonces, si de repente ven una rola nueva, no es que se la encontraron en un ático, no, o sea, es que él realmente pensó cómo iba a ser su vida como David Bowie, no como David Jones, como David Bowie después de que David Jones muriera. Eso es algo muy metafísico y sí, es algo muy Bowie, totalmente de acuerdo. El punto aquí, de alguna manera, creo que es pensar si nosotros vamos a estar vivos cuando David Bowie siga haciendo música desde el más allá. Ay, amigo, hasta me dieron escalofríos. Es que hasta físicamente, es que no sé cómo explicarlo. Hablábamos en el de Elvis, que sí tenía una estética, en algún momento Elvis era muy guapetón, y siento que en ese caso tuvo un principio y un final. Muy trágico también Elvis. Pero acá, ay, híjole, acá sí está muy cañón, y de hecho por eso decidimos hacer este programa, porque podríamos hablar horas, podríamos tener fácil unos 10 capítulos explorando toda su historia de David Bowie. Es que hay mucha tela de dónde cortar, y eso que dices, es que ¿qué más coleccionable hay que eso? Y va a seguir habiendo Bowie para ratos. Incluso yo me acuerdo mucho, y eso no lo supimos hasta que ya se murió, pero cuando empezaron a promover Blackstar, el que salía cantando no era Bowie, salía cantando Michael C. Hall, Dexter. Para los que no tienen muy presente, este actor igual tuvo cáncer, tuvo leucemia, tuvo que parar un tiempo su carrera, se recuperó, y entonces lo pone a cantar Blackstar, no me acuerdo en qué late night show de los Estados Unidos, y sale el cantante y dices, qué curioso, o sea, ahora ya no va a salir Bowie. Ojo, nosotros no sabíamos que Bowie se estaba muriendo, el único que sabía que estaba muriendo era él y su gente cercana. Entonces, cuando él se muere, todo eso cobra significado, y dices, claro, porque Bowie ya no es David Jones, Bowie ya somos todos. Por eso te digo, o sea, es que es algo que sí pudo, o sea, no es que lo haya planeado, pero claro que hace todo el sentido del mundo por la forma en cómo él veía el arte y la música y el mundo. O sea, sí es algo que realmente lo piensas y sí lo sientes. Oye, amigo, y ya para ir terminando, si pudieras agregar un objeto actual a la colección de David Bowie, ¿qué crees que sería y por qué? Si siguiera vivo, ¿qué crees que coleccionaría actualmente? Eso está bueno. Mira, quizás las tenga, quizás no lo sé, pero yo agregaría personalmente las fotografías que el maestro Fernando Aceves le hizo aquí en México en 1997, que le hizo ahí en Teotihuacán, en el Palacio de Bellas Artes y en la Casa Azul, a propósito de la visita que hizo justamente aquí a la Ciudad de México cuando trajo el Erling Tour. Ahora, sobre qué estaría coleccionando, eso creo que es muy interesante y abre la puerta a muchas especulaciones. A él no le gustaba que lo llamaran visionario, pero pues era un tipo que le gustaba mucho estar cerca de la tecnología y de las innovaciones, ¿no? Tanto que en algún punto llegó a decir que en un futuro la música iba a ser algo así como el servicio de la luz. Y efectivamente, hoy tenemos servicios de streaming para escuchar música y podcast como este que estamos haciendo. Hay un especialista en temas tecnológicos que me cae muy bien porque tiene como mucha cuerdita y se llama John Naughton. Cuando puedan, búsquenlo. Y él decía justamente, o dice mucho, que si quieres saber el futuro, pregúntale a un músico, porque estos tipos piensan de otra manera. Entonces, sin duda, sí es una gran incógnita que no podría responderte así tal cual, aunque sí hubiera estado bien interesante, por ejemplo, ver lo que el genio de Bowie hubiera producido en unos tiempos tan oscuros y tan pandémicos, que hubiera hecho en el encierro. Quizás sí se hubiera decantado por los NTFs o quizá no, que eso también ya lo platicábamos ahorita. O sea, es algo que hay que tomar mucho en cuenta con él. Mucho de lo que él decidía respaldar terminaba convirtiéndose en una tendencia, sí o sí. Así que las posibilidades bajo esta óptica, Lili, son muchas. Sí me hubiera gustado saber si le iba a entrar a la inteligencia artificial así como ABBA lo está haciendo en Londres con sus conciertos, que de hecho está ahí metido George Lucas.
horas, ¿no? Haciendo estas capturas de movimiento y estos monitos que son los habas veinteañeros cantando, o si se iba a convertir a lo mejor en un detractor a ultranza, ¿no? Cosa que veo muy poco probable, porque imagínate tú nada más, o sea, el año pasado en el cine pudimos ver Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que es una película del 73 que muestra el último concierto de Bowie como Ziggy Stardust. Imagínate que eso lo conviertan, no sé, en unos 2 años en una experiencia inmersiva. Creo que en eso podría andar el señor, coleccionando experiencias, tal vez. Me da por ahí. ¿O tú cómo ves? Sí, es que estaba muy cañón. La verdad es que mi primer acercamiento con él fue la película de Laberinto, porque me gustaban mucho los mopeds que salían, el Mr. Didymos. Pues yo era una niña, entonces como que de ahí empecé a rascarle, obviamente discos de mis papás, y dije, es que para mí era como una figura tan etérea. Ya desde niña yo captaba esa esencia, entonces todo lo que me dices tiene mucho sentido, y repito, es que qué cosa más coleccionable hay que David Bowie. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que no, o sea, sí hay cosas, pero así, con esa aura, con ese nivel, solamente él, porque incluso ahora que murió Prince o Michael Jackson, obviamente no es como competencia, no, o sea, sí hay como un legado, pero de la manera en la que Bowie volvió a nacer el día que se murió, literal. Es que es lo que yo te decía, siento que hay ciertas figuras también leyendas que, insisto, actualmente nos hacen falta mucho a estas generaciones, pero siento que tienen un principio y un final, y aquí no, aquí las cosas siguen. Por ejemplo, ahorita va a salir la película de Amy Winehouse, que se ve muy mala, por cierto. Pudo haber llegado a un estatus de leyenda para nosotros, los millennials, pero igual, principio y final, o sea, no la ves trascendiendo más allá. No, y totalmente lo que lleguen a sacar, desgraciadamente su familia quedó muy mal parada, ¿no? Por todo lo que no la ayudaron o por todo lo que intentaron aprovecharse de Amy. Y acá creo que no. Y sabes también qué pasa, y que creo que puede ayudar mucho a que es tan diverso, Bowie, o sea, un rato hizo pop, otro rato hizo free jazz, otro rato hizo glam. Entonces, pues tienes para todos los gustos, ¿no? Digo, más allá de que en las tiendas de fast fashion haya playeras de Bowie, señores mayores, por favor, dejen de pedirle a los chavos que les digan el nombre de 3 canciones por traer una playera así. Déjenlo ser, la verdad es que está chido. En algún momento se van a preocupar por lo que dice su playera y van a dar con Bowie, y lo que hemos dicho de varios aquellos. Cuando llegue ese punto, ya estamos del otro lado, pero creo que es eso, o sea, dejar que sucedan las cosas y ya. Sí, y también por eso no me quise meter tanto como en temas más extraños, digamos, así. Unos decían que tenía esquizofrenia, otros decían que al principio su enfermedad del ojo, que realmente no fue una enfermedad. Estuve leyendo por ahí que el amigo que mencionaste, el George Underwood, creo que fue el que le dio el madrazo, bueno, el golpe en el ojo, y que por eso lo tenía. O sea, como que también estos mitos que después se fueron desentrañando lo enaltecieron, pero para bien, no como estas figuras de las que hablamos que murieron mal, ¿no? Como Elvis o como Amy Winehouse, que la nombré ahorita. Siento que acá hasta eso todo ha trascendido de una manera muy positiva, que a nosotros y a las nuevas generaciones creo que nos va a seguir llenando de música y de todas estas experiencias que él vivió y que creo que en estos tiempos hacen falta. Y mucha. Y vaya que sí. Creo que podemos decir que trasciende el mero concepto de ser un ícono de la música. Él es una leyenda cultural que sigue cautivando corazones y mentes incluso después de su partida. Su legado multifacético, su capacidad para desafiar límites y su influencia perdurable en la música, el arte y la moda lo convierten en un tesoro inagotable para coleccionistas de todo el mundo. Cada objeto relacionado con él cuenta una historia única y refleja la magia de un artista verdaderamente visionario. Coleccionar a Bowie no solo es adquirir objetos, es celebrar su genio creativo y honrar su eterno impacto en la cultura pop. Hay una frase de un filósofo llamado Simon Crickley, es un filósofo estadounidense. O sea, es que eso es lo que con Bowie no puedo, o sea, hay filosofía sobre Bowie, o sea, hay filósofos reflexionando sobre Bowie, y él se refiere justamente a la música de Bowie como algo que nos tiende la mano y nos guía hasta los lugares más oscuros, los más solitarios, pero también a los más sensibles, a los lugares en los que como humanidad o como personas necesitamos amor y en los que el deseo se siente de un modo muchísimo más profundo. Entonces, mientras sigamos, yo creo que escuchándolo y coleccionándolo, creo que su presencia eterna va a seguir con nosotros aún después de que nos hayamos ido a viajar como él al espacio. De acuerdo, amigo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o en X y Threads. Estoy como @liamx7. Y amigo, tus redes. A mí me pueden seguir en todos lados, Meta, X y TikTok,
como el Lalo Banda. Ahí estamos a la orden, ya saben, como siempre, para cualquier comentario, precisión, saludo, lo que necesiten, ahí estamos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós, Lili, gracias. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.